Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues parece que se van calmando un poquito las aguas después de la caída tan importante que veíamos ayer en Estados Unidos, sobre todo en la última parte de la sesión tras esos datos de los PMIs que veíamos a mitad de la sesión en Estados Unidos. Pero ahí no va a quedar todo, porque aunque hoy veamos que están las aguas un poquito más calmadas, en la sesión del viernes vamos a tener esos datos del desempleo en Estados Unidos, esos datos que el mes pasado salieron muy por encima de lo esperado, esa tasa de desempleo, y que provocó aún más caídas. Así que cuidado, porque ese dato se va a mirar con lupa en la sesión del viernes. Quizás si son positivos esos datos del desempleo, puede provocar que pongamos fin ya a la corrección y veamos de nuevo un rebote para atacar esos máximos a los que nos hemos quedado muy cerquita en las últimas sesiones. Pero si por el contrario vuelven a ser negativos, ojito, porque la situación se podría volver a complicar, como veíamos hace un poquito más de un mes. Así que bueno, yo creo que es lo que debemos tener en cuenta ahora mismo. Quizás la sesión de hoy, la sesión de mañana, parece que en principio puede ser tranquila, pero ojo, porque al final de la semana es cuando de nuevo pueden volver a llegar turbulencias. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Telefónica, que parece que está rompiendo la directriz bajista que podría estar formando los últimos máximos, y eso podría llegar a ser bastante positivo. Vamos a ver también la cotización del BBVA, que de nuevo se encuentra en ese soporte tan importante en toda la tendencia alcista. Y la tercera de las acciones es Inditex, que como comentamos en el último vídeo, estábamos viendo señales bastante negativas en el medio y largo plazo, pero que de momento no tendría que cundir el pánico. Vamos a ver si ya nos podemos preocupar o todavía no. Así que venga, vamos con ellas. Bien, pues vamos a comenzar con las tres acciones de hoy. Como siempre, lo veremos en la versión web de Pro Real Time. Que lo sabéis, en la descripción tenéis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita. Vamos a comenzar con Telefónica. Fijaros cómo habíamos dicho que estábamos en movimiento lateral, decíamos que había que vigilar aunque otro hombro, cabeza, hombro, pero al final hemos visto como con esta última subida que llevamos viendo desde principios de agosto, esa idea ya la descartábamos, esa figura. Ahora, que tendríamos que vigilar, pues dijimos no perder la media de 70. De hecho, si vemos que se consolida por encima de ella, puede ser una muy buena señal. Y fijaros, así ha sucedido. Llevamos viendo cómo desde la semana pasada se mantiene bastante alejado de esa zona de la media móvil de 70 sesiones, y fijaros cómo ahora está rompiendo esa directriz bajista, los máximos anteriores que había hecho en el mes de agosto y en el mes de junio. Eso puede llegar a ser bastante positivo, porque nos puede marcar que vamos a atacar los máximos que veíamos a finales de julio, y eso nos abriría la puerta a volver hasta los máximos que veíamos en el mes de junio, y eso yo creo que es una clara señal de fortaleza después de todo el movimiento lateral, y además nos podría marcar casi un movimiento de consolidación para continuar con la subida en el gráfico, ya más en el medio largo plazo. ¿La duda dónde está? Pues bueno, de momento sí que es verdad que parece que esa directriz, si la ajustamos totalmente, pues la estaría rompiendo. Ahora, que necesitamos ver que se mantiene sobre ella, y se mantuviese sobre ella, yo creo que podría ser bastante positivo. Y fijaros la importancia de si se consolida por encima de esa directriz alcista y vemos una ruptura que le permite mantenerse al alza. Fijaros, lo hemos comentado muchas veces, la importancia de la zona de los 4.25, que sería la siguiente zona que podría atacar. Es la que diferencia la zona de máximos en la cotización de Telefónica con volver a la zona de mínimos en la cotización de Telefónica. Por lo tanto, es una zona totalmente clave ahora mismo. Ya para empezar, es positivo, o me parece positivo, que no hayamos visto que caiga con fuerza al llegar en esta zona. Es decir, parece que la oferta no está muy bien posicionada todavía, y aun con las turbulencias que veíamos ayer y hoy un poquito también en la sesión, la cotización Telefónica ha aguantado muy bien. La misma lectura que decíamos con IAG. Si cuando vemos que turbulencias aguantan, cuando esto se recupere pueden tirar con mucha fuerza, y eso le podría permitir superar la zona de los 4.25. Fijaros como aquí en 2022, cuando atacó esa zona, sí que es verdad que vimos un movimiento en el que el último pico, fijaros, fue superior al anterior. Sí que es verdad que ahí veíamos divergencias, por lo tanto ahora es algo que también debemos vigilar, que si llegamos hasta la zona de los 4.25 y la supera o se queda muy cerquita de esa zona y no consigue mantenerse al alza y vemos alguna cota de divergencia empezando a corregir, deberíamos ponernos en alerta. Pero evidentemente hay que pasar por ahí para ver la ruptura. Así que bueno, creo que simplemente son escenarios que debemos valorar, pero si ataca esa zona y la supera puede ser bastante positivo, y a partir de ahí fijaros cómo ya podríamos empezar a recuperar todo lo perdido en los últimos años, desde el año 2015.
cuando comenzó la tendencia bajista. Y quizás podríamos pensar que hemos puesto fin a todas las caídas. Vale, es una zona yo creo que totalmente clave. Veremos a ver si consigue superarla y por lo menos dar una alegría a sus inversores, que yo creo que hay muchos que llevan muchos años atrapados dentro de la cotización de Telefónica, porque hace 15, 20 años era la típica acción que comprabas y ahí te quedabas y te dan dividendos. Y bueno, pues ya hemos visto cómo la cotización de Telefónica no ha acabado pasando muy bien, sobre todo por esa importante deuda que tiene. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Y en el mensual, pues fijaros, la vela que dejó el mes pasado es una vela en la que podríamos pensar que es un rechazo de nuevo a esa zona de máximos, pero de nuevo estamos viendo este mes cómo está atacándola de nuevo. Así que vamos a ver si por fin consigue superar esa zona. Y como decimos, y podemos ver, fijaros, mucho mejor en el gráfico mensual, sería muy, pero que muy positivo. Además, fijaros que en esa zona también se encuentra la media móvil de 200 sesiones. Está en los 4,22, es decir, una zona totalmente clave en el medio largo plazo. Vamos a ir con la cotización del BBVA, y es que no me está convenciendo mucho lo que estamos viendo. Fijaros cómo habíamos perdido la media móvil de 200 sesiones. Y decíamos, aunque la recuperásemos, ojo, porque ha perdido una media móvil que no había perdido en toda la subida que llevamos viendo desde 2022, desde octubre de 2022. Y eso puede ser una señal claramente de alerta. Decíamos que podría volver hasta la media de 70, incluso tocar la directriz bajista que llevamos viendo desde el mes de abril, y que ahí estaba la clave. Si veíamos que superaba esa zona y se mantenía por encima, podríamos pensar que lo que hemos visto es una corrección importante, pero una corrección como la que hemos visto quizás también entre abril y mayo de 2023 y luego continuar con la subida. Pero decíamos, si se va hasta la media de 70, la consolida como resistencia y volvemos a corregir, ojito, porque eso puede ser una clara confirmación de nueva tendencia bajista. Pues fijaros, se fue hasta la media de 70, intentó mantenerse por encima de ella y en la sesión de ayer volvió a entrar con mucha fuerza la oferta. Y hemos vuelto a corregir hasta dónde, hasta la media móvil de 200 sesiones, es decir, estamos en el punto clave. Si ahora volvemos a perder la media móvil de 200 sesiones, yo creo que el movimiento va a ser el siguiente: continuar con la tendencia bajista que llevamos viendo desde abril de 2024, y aún peor, creo que pondríamos en riesgo ya, o que podríamos decir que ponemos fin a toda la subida que llevamos viendo desde julio de 2022. Octubre, podríamos decir, cuando ya se confirmó que se mantenía al alza. Es decir, sería un movimiento muy, pero que muy peligroso, ya no solo en el corto plazo, sino también en el medio largo plazo. Por lo tanto, hoy estamos viendo que justo está ahí, se mantiene sobre esa zona. Vamos a ver cómo va pasando la semana, si a lo mejor acabamos viendo que hoy se frena un poquito la caída, mañana se recupera y el viernes salen datos positivos en Estados Unidos y esto vuelve a tirar para arriba. Yo creo que se calmarían también las ansias de la oferta y podríamos volver a repuntar a ver si conseguimos superar esa directriz bajista. Pero si por el contrario la acaba perforando, es una clara señal de debilidad. Y fijaros lo que ha pasado desde abril, que va marcando máximos y mínimos decrecientes. Es decir, ahora habría marcado un nuevo máximo decreciente y nos iríamos a marcar un nuevo mínimo decreciente. Por lo tanto, mucho cuidado ahora mismo con la cotización del BBVA, porque aunque estemos en una zona muy importante de soporte, de perforarla no significaría solo que va a caer en el corto plazo, sino que podría acarrear caídas más importantes en el medio y largo plazo, o mejor dicho, darle continuidad en las próximas semanas o meses. El gráfico semanal, fijaros, la vela es muy fea, la que está dejando ahora mismo, muy parecida a la que veíamos por aquí a finales de julio, y en el gráfico mensual, fijaros, parecía que la vela que dejaba en agosto es una vela positiva, donde se mantenía sobre la media móvil de 6 sesiones, pero el mes ha comenzado realmente mal para el BBVA. Es quizás de los bancos el que peor pinta de tiene. Y quizás yo tengo la sensación de que se está adelantando al resto de bancos, porque hay otros bancos que han empezado a corregir quizás hace un mes y medio, 2 meses, pero es que el BBVA lleva corrigiendo ya desde abril, es decir, llevamos 4 meses o 5 meses con caídas consecutivas en su cotización, es decir, podemos decir que va un poquito más adelantado que el resto, por lo tanto, una razón más para estar como mínimo en alerta. Y vamos con Inditex, y fijaros la fortísima subida que vimos en agosto, una subida en la que, bueno, había alguna sesión que hemos visto algo más de volumen, pero el volumen no ha sido quizás el protagonista de toda la subida, y ahora, después de esa verticalidad, estamos viendo una corrección. En principio, podríamos pensar que simplemente es una vuelta hasta los máximos que teníamos, la zona de 47.40. Esa zona la podría considerar como soporte y continuar con el impulso. O quizás
Si se pone un poquito más caliente la cosa, volver hasta la media de 70, que es el soporte principal en toda la subida, y volver a repuntar. Ese sería el movimiento más sano, el movimiento perfecto y el movimiento que no nos debería preocupar. Pero si empieza a perforar la media de 70, nos debemos empezar a preocupar. Y no solo por lo que estamos viendo en el gráfico diario. Y diréis, joder, pues que después de una subida tan fuerte, que perder la media de 70, simplemente podemos dar lugar a un movimiento lateral. Sí, pero si no tuviéramos esto en el gráfico semanal y mensual, fijaros, la divergencia tan clara que tenemos. Y en el último pico, el RSI, fijaros cómo se quedó, vamos a verlo, en la zona de los 67, es decir, por debajo de la zona 70, que nos indica que esta última subida tan vertical ha sido una subida en la que ya la cotización no ha tenido tanta fuerza como ha tenido anteriormente y que quizás nos está marcando el techo de toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde septiembre de 2022 en la cotización de Inditex. Hay dos gráficos clave o dos formas de gráfico que estamos viendo que están marcando las cotizaciones, que son los que nos debemos principalmente fijar. El primero es este tipo de acciones que están viendo máximos crecientes, pero están formando divergencias muy claras por debajo de la zona 70 en gráficos semanales, mensuales, y luego hay otro tipo de gráficos que se ven muy bien, porque muy bien, por ejemplo, en Nvidia, donde se está viendo que los últimos máximos ya son decrecientes. Y hemos visto también cómo en las caídas tiene mucha virulencia, la oferta cae con bastante fuerza. Eso también es muy negativo. Y todos esos gráficos en acciones tan potentes, tan importantes para toda la subida que estamos viendo en los mercados, me están preocupando porque quizás está marcando techos en los gráficos. Y si esas acciones marcan un techo en el medio y largo plazo, las bolsas podrían también estar en un techo en el medio y largo plazo. Como ya os dije ayer, tengo un vídeo pendiente para grabarlo y enseñaros todo esto. Pero fijaros cómo en el caso de Inditex se ve muy bien los máximos crecientes, la cotización, pero no en el RSI, señal de debilidad. Y más aún en el mensual, fijaros. También lo tenemos. Lo positivo en el mensual, pues que bueno, en el último punto del RSI estuvo por encima de la zona de 70. Fijaros cómo nos situamos en la zona de los 70. Vamos a ver si nos deja verlo. En la zona de 74,5. Eso puede llegar a ser positivo. Pero, ojito, porque lo que estamos viendo en el semanal no me gusta absolutamente nada. Por lo tanto, conclusión de Inditex, clave, sería maravilloso que se frenase los 47,40 y volviese a repuntar. Una señal clarísima de fortaleza. La corrección que estamos viendo ahora podría ser lo normal si no tenemos en cuenta este volumen que está entrando. Fijaros, la lesión del 30 de agosto fue bastante importante. Aún así, podría ser normal, incluso podría ser normal volver hasta la media de 70 sesiones. Volver hasta ella y volver a repuntar con mucha fuerza. Y continuar con toda la tendencia alcista y que sigamos alargando el chicle y seguir subiendo el gráfico. No pasaría absolutamente nada. Pero si perdemos la media de 70, que está en la zona 45,93, fijaros en el gráfico semanal, si nos vamos a los 45,93, perderíamos a media móvil de sesiones también. Yo creo que acabaríamos cubriendo también esta vela de aquí del 19 de agosto, la última vela donde marcó el pico, y eso nos podría marcar que volvemos a la base de la divergencia y creo que sería bastante peligroso, sobre todo por lo que estamos diciendo en el medio largo plazo. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Mañana estaremos de vuelta a ver cómo sigue avanzando. Como decíamos, parece que están las cosas un poquito más calmadas. Ha sido impresionante la caída que vimos ahí en Nvidia, de cerca del 10%. Hacía mucho tiempo que lo normal en Nvidia era ver subidas del 10% y no caídas del 10%. Y en el último mes y medio creo que estamos viendo más caídas más importantes que subidas importantes. Y eso yo creo que está marcando el cambio de sensación en el mercado. Así que bueno, creo que estamos viendo señales un poquito, podríamos decir, negativas, sobre todo para ese ciclo alcista de los mercados. Podría cuadrar o empezar a cuadrar con que estamos en ese techo, en ese final de toda la subida. Os voy a recordar, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí de nuevo y también espero que estemos el domingo. No tenía alguna que otra duda, a ver si podemos grabar. Creo que sí, que va a ser posible que grabe el vídeo del resumen semanal, así que analizaré todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante estas semanas y además pues comentaremos la situación en los índices, a ver cómo están después de la caída que vimos ayer, a ver qué pasa al final de la semana. Es que creo que va a ser un vídeo muy interesante. La última vez que lo publicamos era hace un par de semanas y decíamos que podríamos estar viendo la última subida de todo el ciclo alcista. Yo os explicaba por qué. Y ojo, porque con las caídas que estamos viendo ahora, todavía,
Evidentemente no se puede confirmar que estemos al final, pero estaría ganando peso que estuviéramos ya en esa última subida. Lo volveremos a comentar el domingo. Así que nada, mañana nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.